A conversar con Ulises Carrillo Cabrera en las crónicas meridanas. Él es el director ejecutivo de la Jornada Maya. Ulises, ¿cómo estás? Saludos, buena tarde. Buenas tardes, José Luis, un placer estar contigo y con tu auditorio siempre. Cuando hay tantos temas de qué hablar y tantos nombres que ponerle a las cosas, José Luis, porque aunque no sea la noticia fresca, yo sí creo que el gran tema es esta definición de decir que lo que están haciendo los narcos y el crimen organizado en México no es terrorismo. Como tú sabes, yo soy de formación politólogo y precisamente lo que hace un terrorista cuando lleva a cabo un acto de violencia es un acto de propaganda. Es un acto de propaganda política, es decir, quienes secuestraron aviones en los años 70, aviones israelíes, quienes secuestraron deportistas, no esperaban ganar una guerra con ese acto, sino distraer, mandaron un mensaje de propaganda, parecer más fuertes de lo que eran, o mandar la señal de que no estaban débiles. Es decir, la definición de un terrorista es alguien que decide hacer propaganda con violencia. Y a mí sí me preocupa mucho que en México empecemos a jugar con el nombre de las cosas, porque al rato le podemos llamar elecciones democráticas a algo que no son elecciones democráticas. Le podemos llamar proyectos exitosos a cosas que no son proyectos exitosos. Le podemos llamar reelección. No le podemos dejar de llamarle reelección a algo que sea la continuación de un maximato. Es muy importante realmente lo que está pasando. A mí me preocupa mucho que lo que estemos viendo sea un escenario donde el crimen organizado decide que cada vez que hay riesgo de captura, lleva a cabo violencia brutal para hacer inviable políticamente la captura. Esa es la definición de terrorismo, José Luis. Es decir, un terrorista jamás aspira a ganar una guerra con su acto de terrorismo. Lo que quiere hacer es propaganda sobre un tema de tal manera que la opinión pública cambie. Esa es la definición de diccionario de terrorismo, José Luis. Por eso sacude tanto, ¿no? Claro, por eso nos sacude tanto. Sí. Y sinceramente, comparar actos de pequeños criminales, de robos de un vehículo en ciudades como París, a lo que es la actuación clara, orientada y definitiva de un grupo en unas cuantas horas, claramente con la intención de transmitir miedo, pues sí es peligroso. Yo sí hay un sector que respeto en México, es a las Fuerzas Armadas, y sí me preocupa mucho que las Fuerzas Armadas empiecen a actuar quizá presionadas por situaciones políticas y le empiecen a cambiar el nombre a las cosas, porque el nombre es muy importante, José Luis. Eso es lo que nos da claridad como sociedad. En la democracia, llamarle democracia, la democracia es importante, que lo que se llama en elecciones sean elecciones es importante, que la seguridad pueda llamarse seguridad es importante, y el hecho de que veamos a nuestros criminales, a los narcotraficantes, a los miembros de las mafias, empezar a hacer actos de terrorismo, es un cambio muy importante. Tal vez lo están haciendo, no hay que negar lo que se dice, tal vez lo están haciendo porque se sienten débiles, tal vez lo están haciendo porque se sienten presionados, lo podrán estar haciendo por muchas razones, pero lo cierto es que están utilizando la violencia para hacer propaganda, y esa, José Luis, es la definición de terrorismo, no es la no definición. No sé si transmito esa claridad. Y bueno, y también el tema de la alcaldesa de Tijuana, dice que cobren factura entre ellos. Eso es ceder el espacio completamente a ellos. Mira, y quedarnos con la parte más débil. A mí me preocupa mucho. Tijuana tiene 1.900.000 habitantes, José Luis. Es básicamente el tamaño de Yucatán. Imagínate, José Luis, cuando un alcalde dice, oye, narcos, no, por favor, cóbrenle las facturas a los que se deben, maten a quienes tengan que matar, no se metan a la gente. Eso, Tijuana tiene casi 2 millones de habitantes. Imagínate, José Luis, implica básicamente Quintana Roo o Campeche enteros diciendo, oigan, por favor, mátense entre ustedes o cóbrenle a quien no les pagaron piso, pero dejen a los demás en paz. Eso es el fin del Estado, José Luis, y sí es muy importante. Si México, bajo este presidente, está aspirando de verdad a una transformación, a un cambio, pues lo primero que tenemos que seguir garantizando que exista es el Estado y el gobierno. Si el gobierno desaparece, José Luis, ¿qué vas a transformar? Pues no va a quedar nada. Es decir, es muy importante cualquiera que sea la transformación. 26 meses le faltan a este gobierno y este es uno de los aspectos más importantes, diríamos. 3 son los aspectos que un Estado debe de garantizar: la salud, la educación y la seguridad pública.
Y yo te lo pondría al revés. Un país empieza a existir cuando el Estado es capaz de garantizar la seguridad, que se haga valer la ley y que se respeten los contratos. Es decir, lo platicamos en otra intervención. El Estado medieval más mínimo, el señor feudal más básico y rupestre, lo primero que le garantiza a sus gobernados es seguridad. Así empezó a crearse el Estado moderno. El Estado moderno surge para garantizarle a los ciudadanos seguridad. Eso es lo básico. Es primero seguridad, después salud, después educación. El orden, todo empieza por la seguridad. Y recordemos que además una de las grandes razones por las que el presidente López Obrador convocó el voto mayoritario en su momento de los mexicanos fue por el tema de la seguridad. Y esto que estamos viendo es un cambio de fondo, José Luis. Esto ya lo vimos, me da hasta miedo decirlo, en Colombia. Si aplicamos esto, pues Pablo Escobar también era un gran propagandista, porque utilizaba actos de violencia para mandar un mensaje. A mí sí me preocupa mucho que se diga, no son terroristas, es propagandistas, es propaganda. Pues es que una de las definiciones de diccionario del terrorismo es quien utiliza la violencia para hacer propaganda. Pero además, en tiempo y forma, bien escalonados, quemando tiendas de esas de autoservicio en 3 estados de la República Mexicana, casi al mismo tiempo. Era un día, otro y otro día. Y José Luis, repetirlo como lo hicimos hace algunos días. No estamos hablando de comunidades aisladas en la sierra. Estamos hablando Tijuana, un municipio con 1.900.000 habitantes. Guanajuato, uno de los corazones industriales y agroindustriales del país. Jalisco, uno de los 3 estados más importantes de México. Estamos hablando de zonas urbanas, de zonas industrializadas, de zonas y ciudades ricas del país. No estamos hablando de poblados perdidos en algún camino en la serranía. Estamos hablando de las capitales productivas y las capitales demográficas de nuestro país. Eso es muy importante. Y si bien no pasa nada en el corto plazo, sí contribuyen a este lento deterioro que estamos viendo en México. Y recordemos que hay un momento en que una pajita le rompe la espalda a un camello. Pues atentos a este tema, Ulises Carrillo Cabrera, director ejecutivo de la Jornada Maya. Un saludo.